Pues bueno, tenemos este red político, este tsunami que ha supuesto eh, la llegada de Ayuso al poder una vez más con una mayoría bastante holgada. Gracias al que la izquierda, quitando quizás más Madrid, no han sabido hacerlo. Pablo Iglesias sabía que no iba a salir como él quería y era su forma de retirarse de la política después de tantas presiones y tantas bajas en Podemos o en Unidas Podemos. En Podemos, Pablo Iglesias se tenía que haber retirado mucho antes porque al final convirtió a un movimiento ilusionado e ilusionante en un partido normal y corriente, y con su entrada en el poder, en el poder que no han tenido nunca los representantes de Unidas Podemos, pues en contra de muchas personas, marcó su punto y final. Pero como decía Pedro Sánchez, se tenía que haber ido antes, porque ya era una imagen que ya no arrastraba, ya no ilusionaba, todo lo contrario, creaba cada vez más repulsa y estaba amortizado desde hace mucho. Ahora Pablo Iglesias se va eh, y deja un partido hecho polvo. Yo no sé si en el próximo Congreso de Vistalegre o la Asamblea de Vistalegre cambiará el rumbo de Podemos. Realmente, para cambiar el pulso de Podemos, el curso de Podemos, debería volver a ese partido ilusionante que nos atrajo a muchos, mayores y jóvenes, con esa filosofía de participación que poco a poco fueron destruyendo los que estaban en la cúpula, tanto Pablo Iglesias como el socialdemócrata Errejón, como todos a los que después se fue ventilando. Pablo Iglesias descansa, últimamente a Teresa en Andalucía, que hasta que no la fastidió, hasta que no la echó, momentáneamente al menos, no paró. Una táctica muy estalinista, por cierto. Se fue quedando él solo con los adictos a él. Me recuerda mucho a las purgas que hizo Carrillo en el Partido Comunista. Y al final, pues, el estar en el gobierno con el PSOE en una vicepresidencia que era
más imaginaria que real. Eso de que iban a controlar al PSOE mejor desde el gobierno que desde la oposición, se ha demostrado que es falso, sobre todo teniendo los diputados que tenían. Por eso ahora la labor que le queda a Podemos, salga quien salga, si sale el delfín de Pablo Iglesias, deberá encauzar de una forma muy drástica la renovación de Podemos, porque si no, Unidas Podemos acabará siendo un Ciudadanos que poco a poco se irá autodestruyendo y acabará en nada, con lo cual pues habría que la izquierda plantear una nueva alternativa. La izquierda que se fue de Podemos habrá que plantear otra nueva alternativa, pero desde luego si Podemos quiere seguir adelante tiene que volver al Vista Alegre 1, tiene que volver a los círculos, tiene que poder darles poder a los círculos como ocurrió en unos inicios y no irlos descargando de poder como ocurrió, dejando a los círculos en nada, en meros burbujas que ni podían hacer y que los destruyó. Eso es el problema de Podemos, que de la nueva política se pasó a la vieja política. Por muy radical que se mostrase Pablo Iglesias, un radicalismo que después no se veía plasmado en la realidad y que ha acabado con su credibilidad en el gobierno de coalición. Eso en las próximas generales lo va a pagar si no empieza ya a plantearse una reforma, como lo llaman por ahí, una reconversión o no sé ahora cómo lo llaman, hacerlo, coger la manta, sacarla al balcón, zarearla bien zareada, y a partir de ahí volver a una filosofía que ha ido olvidando poco a poco y que era la base de lo que creíamos, un partido que surgía de todas las y que iba a recoger todas las expectativas que se plasmaron en el 15M. Quizás el problema también es que el 15M poco a poco fue muriendo de inanición y quizás ahora haría falta otro 15M para volver a poner la tesitura actual sobre las calles, lo que no debió abandonar nunca Podemos. Por otro lado, es muy probable que en las próximas generales gane la derecha, porque este gobierno se lo está dejando en bandeja,
con medidas antipopulares, como lo de las autovías, que aunque las pagamos con nuestros impuestos, nos quieren meter un canon de mantenimiento. Lo que va a hacer es que muchas personas vuelvan a utilizar carreteras secundarias y no se utilicen las autovías en general, no, solo para casos extraordinarios. Por otro lado, el control de los alquileres, pues se ve que tampoco va a salir como planteaba Podemos, y que el PSOE se limita sistemáticamente a digamos, dejar de lado o no cumplir todo el pacto de gobierno que había hecho con Podemos. Es decir, lo de siempre del PSOE. En la oposición, Unidas Podemos habría podido hacer una labor con ese contrato de gobierno, ese pacto de gobierno. Podría haber hecho una labor muy buena y quizás habría sido la inflexión del hundimiento de Podemos. Digo que en las próximas generales es muy posible que salga a la derecha, como ha ocurrido en Madrid, porque la izquierda está totalmente desangelada. Ahora mismo, pues, Unidas Podemos, vuelvo a repetir, ya no es lo que era. Se ha socialdemocratizado, que es lo que pretendía el PSOE al aceptar por fin ese gobierno de coalición. No quería tenerle en la oposición porque sabía que en la oposición le podía hacer más daño, y teniendo en el gobierno, haciéndole tragar sapos tras sapos, pues ha conseguido que Podemos se haya convertido en una fuerza moderada o en un ápice del PSOE, que solo le sirve para que Pedro Sánchez pues diga que es un partido abierto. Así que el futuro que nos espera es de gris a negro oscuro, con el auge de Vox cada vez más puesto, más asentado, y con voz en la Asamblea, a lo mejor también en el Congreso o en el Senado. Y es cierto que el tema de la pandemia ha influido mucho, pero eso no tenía que haber desviado el hacer, el gobernar del PSOE.